Si has seguido la historia de El Rey León más allá de las películas principales, seguramente conoces a Kion, el hijo menor de Simba y Nala, y líder de la Guardia del León. A lo largo de su historia, este personaje ha pasado de ser un joven príncipe con dudas sobre su destino a convertirse en una verdadera leyenda dentro del universo de El Rey León. Pero, ¿qué hizo que Kion se convirtiera en una leyenda? Su camino no fue nada fácil. Desde sus primeras misiones protegiendo las tierras del reino hasta su viaje hacia el Árbol de la Vida, Kion enfrentó desafíos que lo pusieron a prueba tanto física como emocionalmente. Sus decisiones, su crecimiento como líder y su dominio del rugido de los ancestros lo convirtieron en un personaje que dejó una marca en la franquicia. Hoy vamos a repasar cómo Kion pasó de ser un joven león inexperto a convertirse en una leyenda, explorando los momentos clave de su historia, las pruebas que tuvo que superar y el impacto que dejó en su reino. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sobre El Rey León y otras historias épicas. Ahora sí, comencemos. 1. El nacimiento de un líder. Desde su nacimiento, Kion estuvo destinado a tener un papel importante dentro de las tierras del reino. A diferencia de su hermana mayor Kiara, que estaba destinada a ser reina, Kion tenía otro propósito: proteger el reino y mantener el equilibrio. Cuando Kion descubrió que tenía el poderoso rugido de los ancestros, Simba y Rafiki le revelaron la existencia de la Guardia del León, un equipo élite encargado de proteger las tierras y mantener la armonía. Tradicionalmente, esta guardia estaba formada solo por leones, pero Kion decidió romper con la tradición y eligió a sus amigos de confianza, Bunga, Fuli, Beste y Ono. Desde ese momento, Kion se convirtió en líder de la nueva Guardia del León, pero esto era solo el comienzo de su historia. 2. El poder del rugido de los ancestros. El rugido de los ancestros no era un simple don, era una habilidad poderosa que le permitía invocar la fuerza de los grandes leones del pasado. Sin embargo, su poder venía con una gran responsabilidad. A lo largo de su historia, Kion tuvo que aprender a controlar el rugido. Al principio, lo usaba de manera impulsiva, sin comprender realmente su alcance, pero con el tiempo, se dio cuenta de que su poder podía ser tanto una bendición como una maldición. Uno de los momentos más importantes en su evolución fue cuando conoció a Scar, quien había regresado como un espíritu maligno. Scar intentó manipular a Kion, haciéndole creer que podía seguir sus pasos y usar el rugido para gobernar con miedo. Pero Kion tomó una decisión clave: usar su poder para proteger, no para dominar. Este fue un punto de inflexión en su camino hacia la grandeza. 3. La cicatriz de Kion y su lucha interna. Uno de los eventos más impactantes en la historia de Kion fue cuando recibió una cicatriz en su ojo, similar a la de Scar. Durante una batalla con una cobra venenosa, Kion fue mordido, lo que le dejó una herida que no solo era física, sino también simbólica. A partir de ese momento, Kion empezó a temer que su destino pudiera parecerse al de Scar. La duda y la desconfianza lo hicieron cuestionarse a sí mismo y a su liderazgo. Este conflicto interno lo llevó a alejarse de su hogar y a embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. 4. El viaje al Árbol de la Vida. Sabiendo que la mordedura de la cobra lo estaba afectando, Kion decidió viajar junto con la Guardia del León al Árbol de la Vida, un lugar sagrado donde los animales pueden encontrar sanación y respuestas a sus dilemas. Este viaje fue una prueba tanto física como espiritual. En el camino, Kion enfrentó desafíos que lo obligaron a redefinir quién era y qué tipo de líder quería ser. Enfrentó sus miedos, aprendió a controlar su rugido con sabiduría y descubrió un nuevo propósito. Fue en el Árbol de la Vida donde Kion conoció a Rani, la reina del reino sagrado. Junto a ella, descubrió que su destino no estaba atado a las tierras del reino, sino que tenía un papel aún más grande que desempeñar. 5. Kion, el nuevo líder del reino del Árbol de la Vida. Después de sanar su cicatriz y encontrar la paz interior, Kion tomó una de las decisiones más importantes de su vida: quedarse en el Árbol de la Vida y convertirse en su protector. Este fue el momento en el que Kion pasó de ser un príncipe más a convertirse en una auténtica leyenda. En lugar de regresar a su hogar y vivir a la sombra de su hermana Kiara, Kion encontró su propio camino y decidió forjar su propio legado. Como nuevo líder del Árbol de la Vida, Kion asumió un rol de protector y sabio, asegurando que el equilibrio se mantuviera en este reino sagrado. Además, encontró el amor en Rani, con quien se convirtió en rey. Hasta ahora, hemos visto cómo Kion pasó de ser un joven príncipe a convertirse en una figura legendaria. Pero su historia no termina aquí. ¿Quieres conocer más sobre su futuro y el impacto de su legado? Entonces deja tu like y suscríbete al canal para seguir explorando el increíble universo de El Rey León. 6. El legado de Kion. A diferencia de su padre Simba, quien tuvo que luchar para recuperar su derecho al
al trono, o de su hermana Kiara, quien estaba destinada a gobernar desde su nacimiento. Kion creó su propio legado. Al convertirse en el líder del árbol de la vida, Kion rompió con las expectativas que se tenían sobre él. No regresó a las tierras del reino para convertirse en un simple consejero de Kiara, ni trató de disputar el trono. En su lugar, decidió tomar su propio camino y construir una nueva historia lejos de la sombra de su padre y su abuelo Mufasa. Este es un punto clave en su evolución como personaje. Mientras que muchos esperaban que su historia terminara con un regreso triunfal a casa, Kion encontró su propósito en un lugar diferente, dejando en claro que hay más de una forma de ser un líder. Su legado no solo reside en su valentía y en el poder del rugido de los ancestros, sino también en la decisión de elegir su propio destino. 7. La influencia de Kion en futuras generaciones. La historia de Kion nos deja una pregunta importante. ¿Qué impacto tendrá en el futuro de la franquicia de El Rey León? Si Disney decide continuar expandiendo este universo, hay varias formas en las que Kion podría seguir influyendo en la historia. Como una figura legendaria, Kion podría ser recordado en generaciones futuras como un líder sabio, al igual que Mufasa. Un posible regreso, aunque dejó las tierras del reino, siempre existe la posibilidad de que regrese si su familia lo necesita. La expansión del universo de El Rey León. La historia de Kion abre la puerta a nuevas aventuras en el árbol de la vida, con la posibilidad de explorar más sobre su reinado y su descendencia con Rani. Kion es un personaje que todavía tiene mucho potencial y los fans siguen esperando que Disney le dé el reconocimiento que merece dentro de la saga principal. 8. La evolución de Kion como personaje. Uno de los aspectos más interesantes de Kion es cómo su personalidad cambió a lo largo de la serie, de un joven impulsivo a un líder sabio. Al inicio, Kion era un joven confiado, pero a veces impulsivo, con el uso del rugido de los ancestros. Con el tiempo, aprendió a usarlo con responsabilidad y madurez. Su lucha interna con la oscuridad. Después de recibir la cicatriz, Kion enfrentó el miedo de seguir los pasos de Scar. Sin embargo, logró superar ese conflicto y forjar su propio camino. El cambio en su relación con los demás. Al principio, lideraba a la Guardia del León como un equipo de amigos. Luego, aprendió a tomar decisiones difíciles, como separarse de ellos para cumplir con su nuevo destino. Estos cambios demuestran que Kion tuvo uno de los desarrollos de personaje más profundos dentro de la franquicia del Rey León. 9. ¿Qué pasó con la Guardia del León? El viaje de Kion también marcó el futuro de los miembros de la Guardia del León. Cada uno tomó un camino diferente después de la gran batalla contra Scar. Bunga se mantuvo leal a Kion y lo acompañó hasta el árbol de la vida. Fuli, la guepardo veloz, encontró su propio camino y se convirtió en una líder independiente. Beste, el hipopótamo fuerte, regresó a las tierras del reino para ayudar en la construcción y protección del territorio. Ono, la garza inteligente, perdió parte de su visión y dejó su puesto en la guardia, pero continuó sirviendo como consejero. Cada uno de estos personajes tuvo su propio crecimiento, demostrando que la historia de Kion no solo afectó su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. 10. ¿Veremos a Kion en futuras producciones de Disney? A pesar de que la Guardia del León concluyó, Kion sigue siendo un personaje querido por los fans. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿Disney traerá de vuelta a Kion en futuras películas o series de El Rey León? Algunas teorías y posibilidades incluyen una nueva serie centrada en su reinado en el árbol de la vida, un cameo en futuras películas de El Rey León, como una posible secuela de El Rey León 2019, expansión del universo animado, con más historias sobre su linaje y legado. Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero los fans continúan esperando que Disney le haga justicia al personaje y lo traiga de vuelta en algún momento. Kion comenzó su historia como un príncipe con dudas sobre su destino, pero a lo largo de su viaje demostró que un verdadero líder no se define por el lugar donde nace, sino por las decisiones que toma. Desde su papel como líder de la Guardia del León hasta su reinado en el Árbol de la Vida, Kion rompió con las expectativas y escribió su propio destino, convirtiéndose en un personaje único dentro del universo de El Rey León. Su historia nos enseña que el liderazgo no siempre significa heredar un trono, sino encontrar el lugar donde realmente podemos hacer la diferencia. Por eso, Kion no solo es un gran personaje, sino una auténtica leyenda dentro de la franquicia. Si Disney decide continuar su historia en el futuro, sin duda hay muchas posibilidades para ver más de su legado. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Kion debería tener más protagonismo en el universo de El Rey León? ¿Te gustaría ver una película o serie dedicada a su reinado en el Árbol de la Vida? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido sobre tus películas y series favoritas. Nos vemos en el próximo video.